Una mujer es la historia de lo pequeño, lo trivial, lo cotidiano, la suma de lo callado. Una mujer es siempre la historia de muchos hombres. Una mujer es la historia de su pueblo y de su raza, y es la historia de sus raíces y de su origen. De cada mujer que fue alimentada por la anterior, para que ella naciera. Una mujer es la historia de su sangre, pero también es la historia de una conciencia y de sus luchas interiores. También una mujer es la historia de su utopía. Marcela Serrano nació en Santiago de Chile en 1951. Sus padres fueron la novelista Elisa Pérez Walker y el ensayista Horacio Serrano. Marcela fue estudiante de francés en París, miembro de grupos artísticos chilenos, estudiante de grabado y de artes visuales en la Universidad Católica de Chile. Es novelista. A los 22 años, en 1973, fue exiliada a Roma tras el golpe militar de Augusto Pinochet. De esto, lo que Marcela dice es: el exilio. Primero, antes del exilio, había vivido en París como un año de estudiante. Debe haber sido 4 años después del 68, cuando estaban todos los gérmenes de la Revolución de Mayo en el aire, y yo me fui con mis 2 hermanas, según nosotras, a aprender francés. Congelamos nuestros estudios en Santiago y nos fuimos allá. Fue una experiencia fascinante, realmente apasionante. Aprendimos francés, pero también aprendimos muchas otras cosas. Después volví a Chile y vino el golpe. Ahí me tocó el exilio italiano. Nos tocaba. Uno no decidía cuando era militante de un partido. Y tuve un exilio en Roma. Roma en sí fue un privilegio. El calor de los italianos, la recepción que nos hicieron, la solidaridad de ellos fue una cosa maravillosa. Pero tuvimos que vivir en condiciones que ni siquiera yo intuía. Yo había tenido una vida bastante regalada antes de eso. En casa de mis padres entonces fue muy duro. Al final me volví. Esto fue citado por Sebastián Valenzuela en 2019 en su artículo en Arte Informado, Marcela Serrano. En 1977 volvió a Santiago, se unió a grupos artísticos y montó una exposición de artes plásticas a comienzos de los 80. En el 83 se licenció en grabado por la Universidad Católica de Chile. Siguió trabajando en diversos ámbitos de las artes visuales y fue directora de la Escuela de Diseño de Santiago. Marcela Serrano comenzó a escribir en el 85, a raíz de una crisis personal. Su nombre se asocia con las narradoras latinoamericanas como Isabel Allende, la cubana Zoe Valdés y la mexicana Ángeles Mastretta. En una entrevista de 2003 en la revista Ya del diario chileno El Mercurio, Marcela dice que se considera una escritora tardía. Comencé a escribir a los 38 y recién a los 40 publiqué mi primera novela. Aunque de chica escribió decenas de novelas que votó todas. La obra de Marcela Serrano tiene como eje temático y preocupación central la condición femenina, reflejado tanto en su naturaleza como su insatisfacción y las dificultades con que topa para llegar a su realización en un mundo patriarcal. Se dice que su narrativa está influenciada por María Luisa Bombán, autora de La Amortajada y La Última Niebla, 2 grandes títulos de la literatura chilena. En 1991, con 38 años, publicó su primera novela, Nosotras que nos queremos tanto, obra que en el 94 obtuvo el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Las protagonistas de sus historias son siempre mujeres. Nosotras que nos queremos tanto es, en este caso, la historia de 4 chilenas que mantienen una charla sobre sus experiencias vitales. Mi Sung Yu, traductora de 10 mujeres en Beijing, manifestó que Nosotras que nos queremos tanto en 1991 es una obra post-boom, que se diferencia del realismo mágico y del realismo estructural. Las obras post-boom muestran su carácter literario diversificado. Y su vida dio un vuelco de 180 grados. El movimiento alrededor de Francisco era perpetuo. En torno a él uno se podía sentir protagonista. Parecía que todo lo que aconteciera allí fuera importante. Los rostros que viera en los diarios en Valdivia pasaron a ser de carne y hueso. Los señores inalcanzables para ella eran tratados de tú por Francisco. El mundo empezaba a resultarle más alcanzable. La política pasó de conversaciones abstractas en la austral a acciones reales en la capital, en el centro político incuestionado del país.
La gente empezó a tomarla en cuenta y sus ideas a veces eran traducidas en discursos públicos. Valdivia pareció quedar muy atrás y con ella Ismael, que frente a su primo parecía un niño de pecho. Sara fue totalmente absorbida por este hombre y por la política, que venían siendo la misma cosa. Hoy se preguntaba cómo sacó adelante sus estudios de ingeniería, con tanta energía robada a ellos. Pero la capacidad de Sara era grande y ella lo sabía, y como suele suceder a las mujeres eficientes, a poco andar Francisco no podía hacer nada sin ella. Él seguiría viviendo en el mundo de las ideas mientras ella le solucionaba todo lo relativo a la vida práctica y real. No fue hasta muchos años más tarde que comprendió la naturaleza de esta relación. Estaban en Perú y asistieron a un encuentro con el líder de una secta político-religiosa. Un joven le hacía de asistente al líder, llevando su agenda, manejando su auto y hasta acarreándole su maletín. En el intermedio, Sara se le acercó y conversaron un rato. Ella lo interrogaba sobre sus actividades. Él se las explicaba gustoso, demostrando los sacrificios que hacía por servirlo bien. Cuando Sara le preguntó qué sueldo recibía por su trabajo, él la miró desconcertado. No había pago. Sara le preguntó sorprendida por qué lo hacía entonces, y su respuesta le dio la clave. Por la oportunidad de estar a su lado. Si yo lo sirvo, aprendo de él. Es mi mejor escuela. Los ojos levemente enajenados de aquel joven no distaban tanto de los suyos, y comprendió que Francisco, en su fuero interno, era como el maestro peruano, y que, en teoría, ella debía estar agradecida de acceder a él. Lástima que los asistentes, cuando son las esposas, pasan doblemente inadvertidas. A este joven nadie podía negarle, al menos que su trabajo era un trabajo, aunque no fuese remunerado. A esta obra le seguiría El albergue de las mujeres tristes en 1997. La reseña realizada por Verónica Meo Laos dice que El albergue de las mujeres tristes es un lugar despojado de lujos, pulcro y asceta, que tiene lo indispensable para subsistir sin ostentaciones y que está ubicado en el faro más austral del mundo. Es un sitio propicio para curar las heridas que deja el desamor en el cuerpo y el alma de un puñado de mujeres cuya vida próspera en lo profesional es la síntesis de su desamparo en el corazón. Floreana es historiadora y, como en el poema de Rafael Alberti, llegó al albergue con 3 heridas, la de la vida, la del amor y de la muerte. Allí la recibe la lucidez de Elena, la médica psiquiatra dueña del lugar. El paradigma de la mujer que, a los ojos de todo el mundo, tiene la vida resuelta, y un grupo variopinto de mujeres de mediana edad cuyas vidas tienen en común la fama, la fortuna o la gloria, excepto para Floreana, autora de libros de investigación historiográfica de gran prestigio pero de magras ventas. Vapuleada por el desamor y la enfermedad terminal de su hermana, Floreana intenta un viaje para paliar su inmensa soledad, pero lo que ella no sospecha es que la bruma, el mar, el paisaje austral, el mismo que albergó a las extinguidas diaganas, su objeto de estudio, le ayudarán a encontrar la respuesta a la pregunta existencial que agobia sus días: ¿cuál es la patria de uno? A continuación llegaría Nuestra Señora de la Soledad en 1999. Esta es en cambio una intriga policial protagonizada por una detective que investiga la desaparición de una célebre escritora. El desarrollo del relato, sin embargo, excede el género negro para convertirse en una verdadera novela de aprendizaje. Todos nacimos y morimos solos y debemos lidiar con ello, pero creo que ser mujer, incluso ahora, a fines del siglo XX, es equivalente a una profunda sensación de soledad, de desamparo. Por eso es un tema recurrente en mis libros, señaló la autora. Las obras de Marcela Serrano responden al género negro en la literatura, que mayormente ha contribuido a abordar el tema de la violencia política y las violaciones de los derechos humanos. Se trata de un género que ha evolucionado mucho desde aquel relato de los crímenes de la calle Morgue en 1841, escrito por Edgar Allan Poe. Según James Valderrama, la escritura y publicación de novelas negras se incrementó de manera considerable en Latinoamérica durante las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI. Las causas de este incremento en la escritura y publicación de estas novelas se deben sin duda a múltiples variables.
Entre estas se destaca el creciente interés de los escritores en este tipo de novelas para dar cuenta estéticamente de flagelos como la corrupción, el narcotráfico o las dictaduras, debido a que las características del género negro o policíaco facilitan el tratamiento literario de estos fenómenos sociales. Otra variable que complementa lo anterior es la buena recepción de los lectores de estas novelas. Cierta apetencia por el complot, la trama, la violencia, la intriga, la ilegalidad, la injusticia, la impunidad y por supuesto el crimen. En el 2000 presentaría Un mundo raro, que consta de 2 cuentos. El primer relato, El amor en tiempo de los dinosaurios, narra la vida de un mediocre funcionario que debe hacer de apoderado de mesa en unas elecciones presidenciales, donde el PRI juega el poder. Las motivaciones del tipo no son políticas. Debe hacer ganar a su partido para subir en el puesto de trabajo, para ser mejor mirado por su mujer y con suerte tener algo de sexo. Todo sale mal, gana el pan y su pareja lo deja por falta de ambiciones. El segundo cuento, Sin Dios ni ley, se detiene en los miedos de una mujer de clase alta frente a la violencia social del país en donde le toca vivir. Permanentemente asustada, observa sin participar los detalles sobre la polémica del aborto. Para mayor dramatismo, violan a su hija y el cuento termina con el mismo cierre que la historia anterior. La mujer termina sola, pues la hija se independiza. Lo que está en mi corazón, de 2001, abordó temas como el aborto, la soledad y las miserias de la condición humana. Un año después, quedó finalista del Premio Planeta, el mejor dotado económicamente en lengua española. Más que nada le temo a la orfandad ética. Esto dice en Antigua Vida Mía en 1995. Su siguiente publicación sería en 2004, con el nombre de Hasta siempre Mujercitas. El octavo libro de Marcela Serrano, Hasta siempre Mujercitas, pretende revisitar el clásico del siglo XIX, Mujercitas, pero situando a sus protagonistas en el Chile de finales del siglo XX, con el golpe militar de 1973 como hito y explorando además la pérdida del mundo rural. Proponer este paralelismo es posible, afirma Serrano, porque los mandatos sociales de las heroínas decimonónicas no han cambiado, eran muy parecidos a los míos. ¿Cuál es la diferencia clave? La posibilidad actual de quebrarlos. Las mujeres del siglo XIX los mantuvieron hasta el final y eso las hace tan sentimentales, estáticas y agotadoras, es lo que diría la autora. Las protagonistas son Nieves, Ada, Luz y Lola, 4 primas que se repartían en sus juegos de infancia los papeles de la novela de Alcott. Para finalizar, la publicación de 2010 con 10 mujeres. Hace 20 años publiqué mi primera novela, donde planteé que todas las mujeres tenemos la misma historia que contar, recordó Serrano. Ahora, convencida del poder curativo de contar historias tanto para el que las cuenta como para el que las escucha, la autora se sirve de 9 mujeres muy distintas entre sí y que nunca se han visto para dar voz a los problemas femeninos actuales. Se trata de Francisca, Mané, Juana, Simona, Laila, Luisa, Guadalupe, Andrea, Ana Rosa y Natasha. La 10ª mujer, la terapeuta, de origen ruso y judío, que ha pasado toda su vida buscando a una media hermana, Hannah, y quien finalmente las dejará volar solas. La rabia que le provocó los casos de pedofilia en la Iglesia Católica sirvieron a Serrano para abordar la violación de menores, construyendo el personaje de Ana Rosa, una pequeña que en el seno de una familia católica sufre abusos de su abuelo, y quien descubre que su madre también fue víctima de los mismos. Este personaje es una denuncia, subraya Serrano, quien ahonda con Laila, una periodista de raíces árabes que viaja a Gaza a conocer sus orígenes en el trauma de la violación. Un daño que no tiene reparo, afirma la escritora. Serrano no olvida la enfermedad mental porque considera que la depresión afecta más a las mujeres que a los hombres, debido a que éstas se hacen cargo tanto de las emociones propias como las de sus hijos, de la pareja, ni deja a un lado la vejez, la soledad, la relación madre-hija o el silencio que encarna Luisa, la campesina esposa de un detenido desaparecido cuyo caso nunca denunció.
la homosexualidad femenina, uno de los temas que más tiempo le demandó en sus investigaciones. Lo aborda a través de Guadalupe, una adolescente hija de una familia acomodada que nos hace meditar sobre el miedo a no ser aceptados. Sobre la relación de pareja, la autora confiesa que, pese a creer que se trata de las grandes satisfacciones de la vida, hoy todavía socialmente una mujer sin un hombre es considerada menos mujer. Para finalizar, vamos a comenzar a hablar sobre las temáticas que caracterizan a la escritura de Marcela. En primer lugar, tenemos la reflexión de la condición femenina. Cuando se lee a Marcela Serrano, la primera impresión que arroja de su obra es la revisión o la reflexión sobre la condición femenina y en especial la condición de la mujer chilena en una sociedad patriarcal. Toda su obra está ligada por un eje central que bien puede denominarse la defensa de la mujer y un retrato íntimo que ningún hombre, por razones obvias, había podido realizar. Su obra en cierta forma nos desnuda y pone en el tapete todos nuestros temores, miedos, esperanzas, vacilaciones, desengaños y fracasos, pero también nuestros amores y nuestros éxitos. Al respecto dice: no tengo pudor en escribir como escribe una mujer, al revés. Pegaría un grito para decirles a todas las mujeres que por favor escriban distinto de los hombres, porque creo que nosotras sí tenemos otro lenguaje. Continuando con el análisis de Berta Estrada, ella manifiesta que agregaría también la mirada, la sensibilidad e incluso nuestra carga ideológica. Marcela Serrano es bastante elocuente al decir que es imposible no escribir desde la militancia si estás en eso. Imaginémonos la Sudáfrica del apartheid. ¿Podría un negro haber escrito desde el poder? Siempre tendría que escribir desde el margen. En ese sentido, dado en que la historia, el poder ha sido masculino, el lenguaje también, yo creo que la mujer escribe desde el espacio del no poder. Berta agregaría desde el espacio oculto, desde el anonimato, como si su rostro estuviese oculto por un velo invisible, que le nubla la vista, le cose la boca y le tapa los oídos. Y sin embargo, su grito de desamparo sale de lo más profundo de sus entrañas, para reafirmarse como ser humano, como mujer, amante, esposa, amiga, trabajadora, incluso como ciudadana de un país que la relega, la avasalla, la esclaviza y la ignora a la hora de reconocerle sus derechos, pero que la tiene en cuenta a la hora de exigirle sus obligaciones. Marcela Serrano agrega con bastante crudeza, por cierto, que hay un tipo de soledad determinada que tiene que ver con haber nacido en el espacio del no poder. Y ahí la lectura sirve para atenuar la soledad. Podemos decidir si aceptamos o no a los dictados de una iglesia y una sociedad opresora, las alusiones a la dictadura, a la represión, a la tortura, a los desaparecidos, a los campos de concentración, al terror y al exilio obligado que vieron miles de chilenos, está inmerso a todo lo largo de su obra. El ambiente de persecución con el que toda una generación vivió y creció, se hizo adulta y pensante, no escapa a una visión aguda del conflicto político chileno. Me gustaría finalizar el video con una frase de Marcela Serrano en el libro Lo que está en mi corazón. Piensa que todo ser humano tiene una infinita y callada capacidad para ejercer la violencia. Quieranlo o no, las máscaras ayudan, cubren, tapan, disimulan, pero no la eliminan. Lo que hacen las guerras y las dictaduras es levantar esas máscaras y poner la virtualidad de manifiesto, permitiendo que aflore en un esplendor desatado. La impunidad lo permite.